Dios les bendiga, sean bienvenidos a una transmisión más que el Señor nos concede. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y tengamos la bendición de Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por la vida y cada una de las bendiciones que nos has dado. En esta hora te rogamos nos ayudes para que la palabra que vamos a leer sea una vez más de bendición a nuestra vida y que no vuelva vacía, antes haga lo que tú quieres en cada corazón. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. A través de los años, a través de los siglos, hemos escuchado que ha habido grandes avivamientos en la vida espiritual y también hemos escuchado cómo mucha gente desea un avivamiento. Y en esta ocasión, nuestro tema precisamente dice el avivamiento. Sobre esto vamos a tratar en la palabra del Señor y vamos a comenzar leyendo Habacuc 3:2, que dice: Oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. En este pasaje, el profeta le está pidiendo a Dios para que actúe en favor de su pueblo en medio de los tiempos. Era un periodo en el cual había una situación muy difícil, pero la petición es: aviva tu obra en medio de los tiempos. Los tiempos, se dice que hay tiempos buenos y tiempos malos, y cuando alguien se refiere a los tiempos malos, se refiere a esos tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos de enfermedad, tiempos de persecución, tiempos en los cuales hay sufrimiento. Y en estos tiempos que estamos pasando, pues no podemos decir que son los mejores, aunque siempre esperamos tiempos mejores, pero los tiempos que estamos pasando no se pueden considerar los mejores. Sin embargo, Dios tiene el poder de hacer grandes cosas en cualquier tiempo. Y es por eso que dice aquí: en medio de los tiempos, hazla conocer. Que ese avivamiento haga conocer la obra de Dios. Que ese avivamiento pueda mover al pueblo de Dios de tal manera que se pueda ver que Dios está con su pueblo, que el pueblo de Dios no está solo, sino que Dios se está manifestando. Son tiempos en los que no es posible hacer una campaña de evangelización, no es posible hacer una campaña de sanidad divina, no es posible estar en el templo como quisiéramos, pero aún en estos tiempos
Dios puede avivar su obra. Solamente que, pues en primer lugar, se le debe pedir. Nuestra petición debe ser: oh Jehová, aviva tu obra. Pero aparte de pedirla, también se debe provocar ese avivamiento. Se dice que hay 3 tipos de personas en el mundo: las que hacen que las cosas sucedan, las que miran cómo suceden las cosas, las que se preguntan qué es lo que sucedió. Esas personas que preguntan qué es lo que sucedió, no hicieron nada. Y aquellas que miran cómo suceden las cosas, no hicieron nada. Pero hay quienes hacen que sucedan las cosas. Así que hay muchas cosas que se deben provocar. Y la palabra del Señor nos muestra en 2 Timoteo 1:6 y dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y lo primero que le dice: por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti. El don de Dios ya está en ti, pero le dice: despiértalo. Ese don está dormido, ese don no puede hacer nada porque hay que despertarlo. Pero ¿a quién le dijo que lo despertara? A Timoteo. Te aconsejo, le digo, que despiertes el don de Dios que está en ti. Te aconsejo que lo despiertes. Había que provocar ese despertamiento, había que provocar ese movimiento de ese don que ya estaba ahí precisamente en su corazón, en su vida, ya estaba, pero él tenía que despertar ese don. No podía quedarse así, aunque ya habían orado por él, ya le habían impuesto las manos, pero ahora faltaba la actitud, faltaba la provocación que él tenía que hacer, despertando el don de Dios. Sabemos que hay mucha gente que tiene dones, pero no los despierta, no los levanta, no los pone a trabajar, porque dice: yo no puedo, yo no sé, yo no tengo ese don, aunque Dios se lo haya dado. Entonces se debe provocar ese don a que se despierte y se ponga en actitud y se ponga a trabajar en la obra del Señor. Debemos que recordar que avivar significa reanimar el fuego o hacer que arda más. ¿Y cómo se puede hacer que arda un fuego? Pues hay que ponerle más leña, hay que acercar de leña a ese fuego, hay que ponerlo que arda más. Espiritualmente hablando, es el Espíritu Santo el que enciende la llama y el que da la vida y el vigor en nosotros. Cuando estamos pidiendo un avivamiento, estamos diciendo que queremos que Dios, a través de su Espíritu Santo, nos haga sentir de nuevo un amor intenso, un amor vivo y ardiente hacia Él. En eso consiste el avivamiento, pero precisamente tiene que provocarse. Recordemos que cualquier fuego que queremos que arda más, no va a arder nada más así. Se le tiene que poner más leña, se le tiene que poner interés.
Debemos recordar entonces que hace falta no solamente pedir el avivamiento, sino provocar ese avivamiento, despertando ese don que está en cada uno. Pero ese don que está en cada uno solo puede despertar por medio del poder del Espíritu Santo. Así que es necesario buscar el Espíritu Santo. Recordemos que algunas veces para avivar el fuego hace falta el aire, hace falta echarle aire a un fuego. Y recordemos que en el día de Pentecostés vino como un viento recio, precisamente cuando se manifestó el poder del Espíritu Santo. Entonces es necesario provocar ese avivamiento. Pero hay algo más también que es muy necesario. Cuando se hacen o cuando se quieren hacer cosas nuevas como un avivamiento, que ya no se quiere la condición en la que se está viviendo, pues hay cosas que no cambian, ahí están, y aunque no nos gusten, ahí están. Pero sí hay una cosa: cuando alguien se cansa de la situación que está viviendo, es cuando se preocupa por hacer algo. Así que cuando alguien se cansa y que ya ha vivido mucho tiempo en la miseria espiritual, en la ruina espiritual, en la apatía, en la sequedad espiritual, cuando alguien ya ha vivido o está viviendo en esa condición, solamente cuando se cansa de ello es cuando reacciona. Mientras no se cansa, se acomoda y va buscando pues la forma de vivir cómodo. Está en su zona de comodidad y no hay quien lo mueva. Pero cuando se cansa es cuando deja esa comodidad y se pone entonces a buscar la forma de que la situación cambie. Cuando ya se cansa es cuando empieza a despertar el don que está en él. Cuando ya se cansa es cuando empieza a luchar, porque mientras está cómodo con esa situación, aunque esté estancado, no le importa nada, ahí está. Solo hasta que se canse, entonces hará algo. Y ya es tiempo de que se canse usted de estar en esa situación espiritual. Ya es tiempo de que se mueva y que despierte el don de Dios que está en usted. Pero hay algo más que la palabra del Señor nos muestra. Y es en Oseas 10:12. Y dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, harad para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Aquí nos está mostrando algo muy importante. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Y luego dice: harad para vosotros barbecho. Y esto pues nos lleva a recordar cómo en el campo pasa el arado arrancando toda hierba mala para poder sembrar el trigo, el maíz, el frijol y todas las semillas que son un buen alimento. En el corazón a veces le hace falta ese arado que empiece a sacar todas las raíces de amargura,
que empiece a sacar todos los pecados que están ahí encerrados en el corazón. Y es necesario que pase ese arado para que arranque todo lo malo y se pueda sembrar la preciosa semilla de la palabra del Señor y lleve fruto al 100. Encontramos que en el corazón a veces hay ingratitud. Imaginémonos, ¿cómo vamos a esperar un avivamiento cuando en el corazón hay ingratitud? ¿Cómo se puede esperar algo así? ¿Cómo se puede opinar del avivamiento cuando hay ingratitud? ¿Cómo se puede hablar del avivamiento si hay ingratitud? La ingratitud debe ser arrancada. Hay falta de amor a Dios. Eso debe ser quitado del corazón y debe ser sembrado el amor de Dios. Hay descuido de la Biblia. Hay quienes dicen, si yo la traigo en el celular, pero el asunto no es traerla, el asunto es leerla, meditarla, entender que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, es muy necesario que el corazón esté lleno de la palabra del Señor. También, a veces el corazón tiene incredulidad. ¿Cómo se va a manifestar un avivamiento si hay incredulidad? Hay descuido en la oración. ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios? Y ese descuido también lleva a permitir que las excusas tomen un lugar en el corazón. Hay quienes tienen muchas excusas, como para decir, yo no puedo, yo no tengo, yo no sé. Hay muchas excusas, pero ese es un descuido. No es que sea muy hábil para excusarse, no, es un descuido. La manera en que se ejecutan los deberes. Hay quienes ni siquiera cumplen con sus deberes. Otros medio cumplen con sus deberes. Otros lo hacen mal. No lo hacen como al Señor le agrada. Esa manera de hacer las cosas no es de un corazón sano, es de un corazón enfermo que necesita la intervención de Dios. La falta de amor por los perdidos, por las almas, por los mundanos, por los paganos, por la gente que no conoce a Dios. La falta de amor por esas almas también es algo muy grave. Recordemos que el Señor pregunta, ¿y dónde está tu hermano? ¿Y dónde está? Pues la falta de interés hace que no se sepa. También el descuido de los deberes familiares. Sabemos que entre los deberes familiares está instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Son deberes familiares. La enseñanza de la palabra del Señor en la familia es indispensable. Se quiere un avivamiento, pero descuidando los deberes familiares no es posible. Descuido en vigilar su propia vida, en vigilar si tiene una vida limpia, una vida sana, una vida santificada.
También descuido en la vigilancia de sus hermanos, orar por los hermanos de la iglesia, ver la forma de apoyarlos en lo que sea necesario. Descuido de la abnegación. ¿Qué es la abnegación? Negarse a uno mismo. La abnegación es muy importante porque cuando alguien tiene abnegación, le dice a Dios sí y se dice a Él no. Los placeres que hay en esta vida les dice no, se niega, y a Dios le dice sí. Esa es la abnegación. La mundanalidad, lo que mucho existe en estos tiempos, la mundanalidad. Un corazón que ama las cosas del mundo, un corazón que desea las cosas del mundo, ¿cómo va a tener un avivamiento? Todo eso tiene que cambiar. El orgullo, ese orgullo que muchas veces pues está en la mente, en lugar de prepararse para el culto, algunos preparan su cuerpo para ir a la iglesia. Y hay que preparar el corazón. Pero hay quienes les interesa mucho que su cuerpo esté bien preparado para ir a la iglesia. Y el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Lo que se debe preparar es el corazón. Un corazón que no tenga envidias. Un corazón que no critique, censure. Un corazón que no calumnie. Un corazón que no mienta. Un corazón que no tenga hipocresía. Un corazón que no robe a Dios. Un corazón que no esté malhumorado, sino que tenga el amor de Dios. Es muy importante entonces escarbarle al corazón para sacarle todas esas cosas. Y entonces la semilla de la palabra de Dios será sembrada, habrá mucho fruto y el avivamiento se dejará sentir. Y no es necesario que estemos hable y hable del avivamiento, porque el Señor se manifestará poderosamente en un corazón que está siendo preparado para ser el templo del Dios viviente. También leemos en Mateo 18, 19 y 20 que dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se convinieran en la tierra, de toda cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. La unidad en la iglesia es muy importante. La unidad en el pueblo de Dios es de grande necesidad. Hay iglesias divididas. Sé de una iglesia donde hubo división entre 2 grupos. Conozco una iglesia donde 2 mujeres están echando pleitos, no se sabe ni por qué, pero sé que sus pleitos amenazan la paz y la armonía de toda la congregación. Conozco una iglesia donde un miembro ha demandado a un hermano. ¿Habrá avivamiento en ese lugar? No. Se requiere la unidad. Se requiere que el amor de Dios sea derramado en los corazones. Se requiere saber perdonar. Se requiere orar unos por los otros y estar verdaderamente unidos. Un labrador tenía varios hijos jóvenes que se llevaban muy mal entre sí. Se peleaban constantemente. Un día
los mandó llamar y mandó traer unas cuantas varas. Las colocó todas juntas y entonces preguntó cuál de ellos se atrevía a romperlas. Uno tras otro se esforzaron para lograrlo, pero ninguno lo consiguió. Entonces desató las varas y tomó las varas separadas y les mostró que fácilmente se partían, y enseguida les dijo: de esta manera, hijos míos, si estáis todos unidos, nadie podrá vencerlos. Pero si están divididos y enemistados, el primero que quiera hacerles daño lo logrará. Así es. Si no estamos unidos, el enemigo viene y nos quiebra, nos destruye. Pero si estamos unidos, no lo logrará con la ayuda del Señor. Por eso dice Hechos 3:19: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Hay aquí un dato muy importante: arrepentíos y convertíos. Aquellos que tienen en su corazón lleno de pecado, arrepiéntanse, conviértanse al Señor, y esos pecados serán borrados. Y entonces vienen los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Ese poder maravilloso, esa presencia del Señor se manifestará, y entonces se logrará ese avivamiento por el que se pide, por el que se menciona, se habla, por ese avivamiento que se quiere ver o se quiere sentir. Sí se puede lograr, pero es necesario provocarlo. ¿Cómo provocarlo? Pues hay que pedirlo. ¿Cómo provocarlo? Pues hay que despertar el don de Dios que ya está en cada uno. ¿Cómo provocarlo? Hay que arar el corazón, hay que sacarle todo lo que no agrada a Dios. ¿Cómo provocarlo? Que haya un arrepentimiento sincero y una conversión total al Señor, y el Señor se manifestará poderosamente, y no estaremos pidiendo un avivamiento, sino viviendo un avivamiento. Que Dios le ayude a cansarse de esa situación en la que se encuentra y poner manos a la obra. Orar y actuar. Y no va a actuar con otras vidas, con su propia vida. Actuar en su propia vida, en su propio corazón. Así que yo le invito a tomar en cuenta lo que Dios nos dice en su palabra, y el avivamiento llegará a su corazón. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por esta palabra, te damos gracias por este consejo, y ahora te rogamos nos ayudes. Ayuda a tu pueblo, ayuda a todo aquel que está pasando por esa sequedad espiritual, pero no ha hecho nada. Se está conformando, está en la comodidad y no sale de ahí, y por eso su condición espiritual es la peor. Señor, ten misericordia de esas vidas, ayúdales, sigue hablando a su corazón, y que puedan levantarse de ahí y empezar a actuar en su vida, y el avivamiento llegará a su corazón, llegará a tu pueblo, llegará a tu iglesia, llegará a todo este mundo, porque tú tienes poder maravilloso para hacerlo. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Glorificado sea el Señor. Si Dios lo permite, nos veremos en otra transmisión. Dios les bendiga.